un podcast de Sembrando Vida. Bienvenidas y bienvenidos a Líderes Enfocados, un espacio sonoro en el que podrás conocerte para potenciar tus habilidades de liderazgo, coordinación y comunicación en tus equipos de trabajo. Una emoción es, desde el punto de vista biológico, una disposición corporal dinámica que define los distintos dominios de acción en que nos movemos. Humberto Maturana. Bienvenidos nuevamente a Líderes Enfocados. Nos da un gusto volvernos a encontrar. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos como invitado al compañero Pedro Ángeles Juárez. Bienvenido, Pedro. Es un placer tenerte en este espacio. Y para iniciar, cuéntanos, originario de dónde eres, qué profesión tienes, hace cuánto estás en el programa y cuál es tu servicio dentro de él. Pues bien, mi nombre es Pedro Ángeles Juárez, soy originario de la porción sur del estado de Hidalgo, específicamente del municipio de Atotonilco de Tula. De formación soy biólogo, maestro en desarrollo rural y doctor en ciencias en educación agrícola superior. El programa Sembrando Vida en el estado de Hidalgo se empezó a implementar en el año 2020. Desde el inicio, cuando aún no había nada, yo estaba ahí, desde el día cero de la implementación. Estuve durante la selección de personal, las entrevistas. Eso fue muy emocionante porque venía de conocer la teoría de las políticas públicas, el manejo de los recursos naturales, el trabajo y la educación con grupos de campesinos, pero implementar la política social de este sexenio era otra cosa. Y eso pues era en verdad muy emocionante. Es un placer tenerte en este espacio, Pedro. Qué gusto saber tu origen, todo tu caminar profesional. Me parece que todo esto es una riqueza y que tiene que ver con el énfasis que hoy vamos a compartir y a trabajar juntos, que es el énfasis emocional. Nos hemos venido encontrando las últimas semanas para identificar cuál es nuestro énfasis. Ya nos hemos encontrado con Rosalinda, que nos compartió su experiencia desde el énfasis racional. La semana pasada con Marcela, que nos compartió su experiencia desde el énfasis motriz. Y hoy Pedro nos va a compartir su experiencia en el programa Sembrando Vida desde este énfasis emocional. Pedro, ¿quisieras agregar algo más a tu presentación? Bueno, algo que quiero compartir y que es muy importante porque marcó mi caminar en el programa Sembrando Vida fue el hecho de algo que ocurrió en enero del año 2019, a los pocos días de que había empezado la actual administración. Como ustedes saben, en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió la explosión de un ducto de Pemex. A mí me tocó escuchar las voces de familiares de las personas afectadas en dicha explosión, leer sus rostros, oír sus palabras. A veces no tenía ni voz y eso me tocó a mí verlo, leerlo. La mayoría de estas personas eran de origen rural, campesino. Una alternativa es el programa Sembrando Vida. Esto es recuperar la vida de los territorios, de las familias, de hombres, mujeres, niñas y niños que viven en el medio rural desde una perspectiva campesina que permite volver a ser lo que antes era. Esto que nos compartes de lo que sucedió de la explosión del ducto de Pemex, así como lo compartes y lo que movió en ti y las preguntas que te suscitó y las emociones que despertó, me parece que es muy característico de todas las personas emocionales. Tienen esta sensibilidad no solo para reflexionar algo o para quererlo comprender, sino para tratar de conectar con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa realidad que en este momento tocó vivir. Me parece que es un buen ejemplo y lo cual agradezco también que nos lo compartas porque, como bien dices, marcó mucho el inicio de tu trabajo en Sembrando Vida. Con lo que nos comparte Pedro, abrimos el tema del día de hoy. Ahora vamos a identificar algunas características de este énfasis, pero antes quisiera dar algunas indicaciones a tener en cuenta.
En la descripción del podcast van a encontrar la lista de características de este énfasis genético emocional. Y al igual que los otros 3, al final hacen su valoración y ya tienen el comparativo de los 3. El que haya salido más alto, ya sea el énfasis genético motriz, el énfasis genético emocional o el énfasis genético racional, ese es su énfasis personal. Entonces comenzamos. Para las personas emocionales, necesitan y disfrutan sentir. Responden con emociones intensas y cambiantes. Para una emocional es muy fácil, desde que despierta, contactar con su emoción. Es lo primero que contacta. Tienen, en ese sentido, un enorme potencial emocional, por eso son muy sensibles, empáticos, cercanos, ¿no? Tienden a tener un cuerpo redondeado, con un abdomen blando, con gran capacidad sensorial, para los colores, las formas, las texturas, los sonidos y los aromas. Por eso hay grandes chefs o grandes cocineros, cocineras, porque esta sensibilidad por los aromas, los sabores, es muy propio de los emocionales. Pero también por eso hay grandes artistas, la pintura, el grabado, la escultura, por toda esta parte sensorial que está muy presente en ellos. Son personas empáticas, como les decía, cálidos, amables, con una buena capacidad de intuición, tiernos, tiernas, disfrutan del contacto físico. Para los emocionales es muy importante la cercanía, es muy importante el contacto físico. Por eso con facilidad se acercan a las personas para sentir el calor, o también tocan, abrazan, necesitan el contacto. Es muy importante para ellos. Ya es tanto dar afecto como recibir afecto. Otra característica de los emocionales son esta capacidad de expresión de las emociones y de la manera de expresarse, a veces un poco exagerada, ¿no? Puede ser todo maravilloso o puede ser todo terrible. Entonces, ahí lo que está mediando mucho es el movimiento de la emoción. Entonces, si su emoción es muy agradable, muy gratificante, pues pueden como exagerar con esa emoción. Pero si algo no les gustó, algo no les pareció, su emoción es no tanto agradable, pues van a tender a mirar y expresar sus emociones de manera exagerada y diciendo que todo estuvo terrible, horrible. Tiene algo bien característico de los emocionales, las emocionales, que son personas muy detallistas con los demás, son muy atentos, tienen como un escáner para detectar la necesidad de los demás. Todo el tiempo están como atentos a lo que el otro necesita. Entonces eso es muy positivo para, en el mundo de las relaciones, en el mundo del trabajo. Tener compañeros y compañeras emocionales ayuda mucho a amortiguar toda la tensión, el estrés que pueda vivirse en el trabajo, porque ellos tienden a amortiguar esta experiencia, pues desde el detalle, desde verlo desde otra perspectiva más positiva, o viendo las ganancias, las oportunidades. Tratan de amortiguar toda esa tensión, ellos favorecen mucho. También los emocionales pueden ser grandes educadores, educadoras. Son muy sensibles con la música, por eso algunos son compositores. También buenos escritores para la poesía, para el cuento. Están conectados con las artes, la danza, les decía, la música, el teatro. Pero también se conectan con mucha facilidad con la naturaleza, con el campo, con plantas, flores, aromas. Es muy importante para ellos, hay una conexión natural. Tienen gran relación con los bebés, gran creatividad para expresarse, para expresar de esa manera el afecto sin palabras. Tienen una facilidad para decirte cuánto te quieren, cuánto te aman sin palabras. Son sensibles y susceptibles. En ese sentido, tienen que cuidar mucho su estado de ánimo y esta parte sensible, porque pueden sufrir mucho. Y ante el sufrimiento ante los demás, tienden a sufrir con el sufrimiento ajeno, conectan con ese sufrimiento y a veces su la propia. Algo muy importante para los emocionales: quieren sentirse queridos e importantes para los demás. Son unos buenos lentes para ellos en el mundo de las relaciones. Donde sienten que no los quieren y no son importantes para los demás, se hacen a un lado. También en ellos hay un fuerte apetito por lo espiritual,
por toda esta parte de conexión con lo trascendente, con toda esta parte de conexión con lo simbólico, como les decía al inicio de los podcasts. Son personas que pueden simbolizar, significar con mucha más facilidad que otros, ¿no? Buenos en ocupaciones que requieran trato social, atención al público y espíritu de servicio. Por eso muchos emocionales, mujeres emocionales también son muy solidarios o participan en actividades de voluntariado por toda esta parte de espíritu de servicio que tienen. Son muy amables, son muy agradables, son personas que, digámosle así en lo coloquial, caen muy bien a la hora de conocerlas por primera vez. Su modo de saludar, su modo de darte la mano, la presión que hacen en tu mano, que es muy suave, a diferencia del motriz, que es una presión muy fuerte. El emocional es más suave su presión, y porque lo que trata es hacerte sentir bien. Pues estas y otras muchas más características son las que tiene el potencial emocional o el énfasis genético emocional, y me gustaría que todos los que nos escuchan pudieran preguntarse qué tanto tienen de estas características, ¿no? Por otro lado, nos gustaría que nuestro invitado Pedro nos contara cómo están presentes algunas de estas características y cómo las proyecta en el programa Sembrando Vida. Cuéntanos, Pedro. Bueno, veamos algunas de las características que están presentes en nuestra vida. Se nos dice, son grandes educadores. El programa tiene un componente educativo muy amplio. Se trata de cambiar de mentalidad, no solo del sembrador, sino también del personal operativo. El poder pedagógico, didáctico de las CAC va más allá del ámbito local. Nos va formando. Para el campesino es una experiencia vivencial, una experiencia de vida formativo, de ir adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas habilidades, pero también lo es para el técnico, para el facilitador, para el territorial. Nosotros, los que entramos hace 3 años, casi 4, pues ya no somos los mismos. Nos ha cambiado la vida colectiva, el diálogo de saberes, la transformación de ser campesinos, ser pues netamente productores. Ahora estamos ya caminando hacia que estos sembradores se constituyan en sujetos sociales del desarrollo al transformar sus productos, al comercializarlos, al buscar ellos mismos alternativas de intercambio donde ya no haya esa desigualdad. Otro aspecto importante es el rescate de tradiciones, de música, de danza. En días pasados asistimos a una celebración de bendición de la parcela, de ofrendar a la parcela, pues el agradecimiento por los frutos recibidos, y nos recordó pues con música, con flores, con danzas, pues un ritual muy antiguo, y entonces se está recuperando pues una tradición, una costumbre que había en las localidades y que a pesar del tiempo, a pesar de la modernidad, esto no se pierde, ¿no? Entonces ahí en la danza, en la música, pues vemos que hay una gran energía emocional, no solamente de quienes estamos ahí, ¿no? Como técnicos, sino también de la misma energía que mueve estas comunidades. Cuando uno llega a los territorios donde se implementa el programa Sembrando Vida en el estado de Hidalgo, pues no es fácil. Si nosotros queremos una reconstrucción del territorio como espacio de reproducción social con los pueblos campesinos, para los pueblos campesinos, tenemos que ser empáticos, amables, intuitivos. El lugar donde establecemos el MIAF o el SAF se convierte en tierra adjetivada, inherente al sujeto de derecho. Una vez establecida la parcela, una vez que están alcanzando la meta, pues vemos que esto les brinda seguridad, protección, en torno a lo cual se van tejiendo historias de vida, pero también, pues, en conjunto con los otros integrantes de las CAC, redes de colaboración, de solidaridad, de amistad. Encontramos en las comunidades campesinas el otro tiempo, ¿no? El tiempo de la celebración, el tiempo de la fiesta, ¿no? En el ámbito cotidiano, por ejemplo, observamos cuando hay una fiesta, se hace pensando en compartir con toda la comunidad. Para ello, pues se dedican a ahorrar
pues todo el año, a lo largo de un año. Con ello pagan grupos musicales, bandas de viento, tríos, cuetones, ¿no? Alimentos, que en esta ocasión sí meten carne, bebidas alcohólicas. Es el espacio donde ponemos a prueba nuestra capacidad sensorial. Ahí recordamos, reconocemos el olor a leña, a tierra húmeda, a preparación de alimentos en forma colectiva. Entonces la delgada línea entre lo sagrado y lo profano se desdibuja. En algunas celebraciones encontramos imágenes religiosas, algunas pueden estar asociadas a ciclos agrícolas, en otras no, pero aún así en la fiesta, en el otro tiempo, se resaltan los valores comunitarios como son la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la colaboración, la participación efectiva, lo cual pues esto da sentido de pertenencia, y esto lo podemos llevar para la implementación del programa, ¿no? Estos valores comunitarios podemos utilizarlos al interior de las CAC, ¿no? Como si también se tratara de una fiesta. Regenerar el tejido social, establecer la parcela, pues es una invitación a hacer una fiesta de colores, de formas, de texturas, de sonidos, de aromas. Quisiera retomar algunas características del énfasis que tú mismo has retomado en tu compartir. Lo primero que quisiera mencionar es esta dimensión de lo educativo. Y yo creo que las comunidades campesinas de aprendizaje son un espacio clave, importante en el programa para conectar con esta capacidad. Y ahí las personas emocionales del programa pueden aportar mucho, porque tienen esta sensibilidad y esta capacidad para conectar, para escuchar, para detectar las necesidades, para ubicar entre líneas lo que la gente comparte y dice que a veces le cuesta compartir. Y entonces creo que aquí entramos en una área muy importante. La CAC tiene que ser el espacio donde tanto facilitadores como técnicos y coordinadores conecten con la comunidad campesina y desde ahí también puedan intercambiar saberes. Creo que esto se está haciendo, va habiendo experiencias muy significativas, muy importantes en el programa a partir de esto, pero creo que tenemos que seguir aprendiendo mucho de nuestra gente campesina. Otro elemento clave es el elemento celebrativo, festivo, simbólico, como veíamos en una de las características de las personas emocionales. En medio de todo el trabajo intenso, las demandas y exigencias que les piden, es muy importante detenerse y conectar con la gratuidad, y conectar con lo simbólico, y conectar con el perder tiempo, y conectar con la convivencia, y conectar con la fiesta, y conectar con la celebración, y conectar con los sabores y los aromas en esos encuentros. Creo que es muy importante para todos conectar con cada uno de estos elementos que les menciono. Pero sobre todo las personas emocionales que tienen más facilidad para conectar, nos tienen que favorecer, ayudar, apoyar, impulsar a los que no somos así, para poder conectar igual que ellos en esta dinámica de la gratuidad, de la celebración. Creo que esto es muy importante. No todo es trabajo, sino también es encuentro, también es celebración, también es convivencia. Y ahí vamos construyendo el tejido social tan necesario e importante en este momento en nuestro país. Quisiera agregar, cuando hablas de la empatía, creo que es bien importante ver desde dónde miramos, cuál es como nuestra postura y actitud sobre todo frente a los campesinos y campesinas, sembradores y sembradoras. Porque una cosa es mirarlos desde el privilegio, otra cosa es mirarlos desde arriba, pero otra cosa muy diferente es mirarlos desde ellos, de hacer el esfuerzo de ver cómo ellos miran la realidad, cómo contemplan lo que viven, y eso nos conecta con otras necesidades de ellos, y eso nos conecta desde su experiencia, con toda la riqueza que ellos pueden tener y también con todos los límites a causa de todo el rezago cultural.
Entonces eso le da otra perspectiva, otra visión. Vuelvo y digo, no solo desde el ámbito productivo, sino desde el ámbito social, ¿no? Tiene que estar integrados los dos elementos. No puede uno estar sobre el otro. Entonces creo que es muy importante en el programa, sobre todo ustedes que son más emocionales, que nos ayuden a conectar con esta parte, a empatizar y tener como unos lentes de lectura de la realidad, pero desde los sembradores y sembradoras. Dicho de otra manera, que sea como nuestra opción hermenéutica desde donde abordamos la realidad, desde donde interpretamos la realidad. Y eso da otro giro. Yo he escuchado a muchos compañeros y compañeras, facilitadores y facilitadoras, que me impresiona su conexión con esta dimensión y cómo percibo que sí alcanzan a leer y a percibir la realidad y el trabajo con los sembradores y sembradoras desde ellos. Luego escucho otras experiencias y otras perspectivas que están más centradas en sacar el trabajo, ¿no? Y bueno, pues esa es una manera, pero me parece que podría quedar más enriquecida si se conectan con la vida de los compañeras y compañeros sembradores y sembradoras. Y para seguir conociendo y reconociendo y empatizar con las personas emocionales, los invito a que hagamos en esta semana los siguientes ejercicios y actividades que nos pueden ayudar para conectar con nuestro potencial emocional, y si soy del énfasis genético emocional, pues para reafirmarlo. Número 1. Observa a las personas emocionales cercanas a ti. Trata de comprender cómo viven y disfrutan su énfasis emocional. Número 2. 3 veces al día responde a la siguiente pregunta: ¿qué emoción experimento y en qué parte de mi cuerpo la siento? Es muy importante contactar la sensación corporal. 3. Obsérvate a la hora de comer algo. Detente a experimentar su aroma, su color, su textura, su sabor, para que puedas como disfrutar y saborear esta experiencia. 4. Busca el contacto físico con personas y animales. 5. Busca contemplar un amanecer, atardecer, las estrellas en la noche y los jardines que te encuentres, y contacta con alguno de los 5 sentidos. Disfruta la experiencia. 6. Visita algún museo o galería de arte y déjate impresionar las obras de arte ahí expuestas. Si no puedes acceder a ello, trata de conectar con el arte cercano ahí donde te encuentres, ¿no? En ese espacio en este caso del programa, en ese espacio laboral, en el contacto con la gente de los territorios de las rutas. Escucha la música que más te guste. 8. Ralentiza la intensidad y la velocidad de tus movimientos físicos y obsérvate. Muy importante sentir tus movimientos, sentir tu caminar, sentir el latido de tu corazón, sentirlo, para que conectes y te reconozcas cómo eres tú en estas emociones y en estas sensaciones que despierta la vida en ti. En la medida de lo posible, visita un asilo, algún refugio de migrantes, lugares donde hay indigentes, lugares donde hay experiencias de sufrimiento. Ustedes dentro del programa Sembrando Vida, me imagino que se han encontrado y se van encontrando con gente que vive con serias dificultades, ¿no? O sobrevive. Bueno, pues es estar cercano a ellos para descubrir qué me pasa a mí cuando estoy cerca de esta necesidad que viven estas personas. 10. A la hora de ducharte, experimenta la sensación del agua sobre ti. Disfruta el baño. 11. ¿Qué otras actividades agregarías? Para seguirnos nutriendo y profundizando de este énfasis emocional, les recomendamos la novela Como agua para chocolate, de la escritora Laura Esquivel. El personaje de Tita es un buen ejemplo de las personas emocionales. También les recomendamos otra frase de Humberto Maturana: el amor es la única emoción capaz de ampliar la inteligencia. Con este episodio cerramos este bloque que iniciamos hace 3 semanas. Y deseamos que a partir de estos 3 énfasis genéticos
podamos cada uno identificar cuál es nuestro énfasis como parte de la configuración de nuestro código de personalidad. Recordemos que el código de personalidad está configurado por 3 elementos: la huella de abandono, el énfasis genético y el hectagrama, o la tipología de las personalidades que nos presenta el hectagrama. Por ahora solo hemos visto la huella de abandono para descubrir dónde está y cómo está y qué tanto la tenemos integrada o sanada. Y con estos 3 episodios hemos incursionado en los 3 énfasis que nos daría cada uno cuál es nuestro énfasis genético, si es el racional, el emocional o el motriz. Pues deseamos que cada uno pueda irse aclarando, porque este código de personalidad es el que nos ayuda a percibir la realidad. Desde ahí vemos la realidad, desde ahí actuamos, desde ahí juzgamos, desde ahí hacemos análisis, desde ahí reaccionamos, desde ahí actuamos. Deseamos que sea un aporte para cada uno de los compañeras del programa Sembrando Vida, que les pueda dar elementos para enriquecer lo que ya cada uno se conoce, para confirmar lo que cada uno se conoce, y puedan aportar cada uno su mejor versión al programa. Solo resaltar, como ya lo hemos dicho al inicio de estos 3 episodios, la clave de tener una mejor experiencia en el reconocimiento de nuestro énfasis es equilibrar el potencial al que pertenecemos con los otros 2. Si soy racional, pues equilibrar con lo emocional y con lo motriz, y así. Entonces creo que es muy importante esto. Nuestra tarea va a ser equilibrar para que no reafirmemos y nos reafirmemos en nuestro énfasis diciendo así soy y así nací. No, nuestra tarea es equilibrar. Y es muy importante esto, porque por eso encontramos gente ya mayores de 50 años o más o menos de esa edad en adelante, que le cuesta mucho integrar, equilibrar estos elementos, y además eso confirma diciendo y se reafirma diciendo que así es y así ha actuado toda la vida. No, más bien ha estado condicionado por eso. La idea es que no nos condicione nuestro énfasis, sino que podamos ser libres, autónomos y en conciencia decidir cómo queremos actuar en cada situación. Y por eso la importancia de equilibrar, por eso la importancia de hacer cosas, de mirar la realidad desde el otro énfasis al que yo no pertenezco. Es muy importante también otro elemento, ya para cerrar esta parte, que hay que tener en cuenta a la hora de equilibrar y a la hora de vivir estos énfasis de manera consciente. También puede empatizar, reconocer la otra perspectiva con los que nos relacionamos. En este caso, con los compañeros de los equipos, ya sea de técnicos, facilitadores, coordinadores, incluso con los mismos sembradoras y sembradoras, ¿no? Pues agradecemos la presencia de nuestro invitado, Pedro Ángeles. Gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría, todo lo que hoy nos has enriquecido. No sé si quieras decir algo más para cerrar este episodio. Muchas gracias por abrir este espacio. Sin más, les envío un caluroso abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias. Ingresa a nuestro canal de YouTube, Líderes Enfocados, y no se te olvide darle clic a la campanita de notificaciones. Esto fue Líderes Enfocados.